Queridos amigos, en este hermosísimo domingo, en este domingo que ya nos pone en horizonte, esta semana vamos a comenzar un nuevo mes, que es el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes donde la vida vuelve a florecer. Y esto también tiene un profundo significado y quiere ser para nosotros, significado de vida, de fe, de encuentro. Decíamos hace un instante que estos dos jóvenes que están compartiendo acá la Eucaristía, Mariano y Hernán, por ejemplo, van a florecer en su camino de vocación, uno para el ministerio sacerdotal, otro para el ministerio diaconal, en camino al sacerdocio. No son cosas pequeñas, porque detrás de ella hay toda una historia, hay toda una vida, como detrás de cada uno de nosotros hay una historia y una vida. El viernes celebrábamos a San Agustín y quería empezar este compartir con ustedes con un párrafo de las Confesiones de Agustín. Cuando me haya unido a ti con todo mi ser, no habrá dolor, ni dolor para mí en ninguna parte. Ves que no escondo mis heridas. Tú eres médico, estoy enfermo. Eres misericordioso, yo soy miserable. Precisamente por eso, también este es un tiempo de gracia, es un tiempo que podemos, si queremos, sanar las heridas. Y por eso, para esa salud, la cual siempre estamos implorando, pidiendo, agradeciendo de aquellos que le ponen el cuerpo al cuidado de tantos enfermos, al cuidado también a veces de tanto dolor o tanta dolencia física, pero también tanta dolencia espiritual. Es bueno comprender el sentido del sufrimiento. A veces cuando uno le da un pantallazo, y tanto más en este tiempo en las cuales las redes son nuestros lugares, son nuestros lugares de encuentro, ¿no? Y a veces suelen estar repletas de títulos como cachorrito, príncipe, princesa, que terminan siendo como lindos epítetos para celebrar el primer estornudo de un hijo o el gran hito del final de la salita de 5 o a veces de la escuela primaria. Y a veces uno, en esa especie de ternura reconcentrada, ¿no? Rara vez uno encuentra comentarios que ayuden a entender que a medida que uno crece, que a medida que vamos haciéndonos grandes, también puede haber fracaso, derrota y sufrimiento. Lo compartí ayer con los jóvenes, ¿no? Cómo aún desde la literatura infantil ha habido como una especie de mutación, una especie de pasteurización de los clásicos. Cuando digo los clásicos estoy hablando de los cuentos de Andersen o de los cuentos de Grimm, cuentos que contenían, así como la alegría o el juego, también contenían la frustración, el sufrimiento, la amenaza, el miedo, porque eran como una especie de preparación, dado en pequeñas porciones, ¿no? Era
como una especie de algo que nos iba preparando, que nos iba vacunando, vaya el término en esta época. Y de hecho, justamente, a veces en esta cuestión, por ejemplo, de algo que ahora está como dado en pandemia, pero es algo que viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? A veces la educación ha terminado siendo una progresión como compulsiva, donde la única realidad es permanecer, ¿eh? Entonces, estamos como en una promoción compulsiva, tirando para adelante siempre lo que no termina de aprenderse en el hoy, ¿eh? Entonces, justamente eso también es la expresión de querer quitar del medio todo aquello que, por decirlo de una manera llana, era bajón. Qué bajón. Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? En primeros años de cura, un grupo de jóvenes, grupo de colegio, ¿no? Cual yo era el catequista, y hablando un poquito de las dificultades de la vida. Uno me dijo, no, pero eso es un bajón. Y yo, que tenía un genio bastante particular, exacerbado por los 25 años, le dije, ¿sabés qué? La vida es un bajón. Y desde ahí es como tratar de preguntarnos, que cuando queremos anular el enfrentamiento con la verdad de uno mismo y la verdad que nos rodea, por ejemplo, en el caso de los hijos, en el caso de los alumnos, es como que queremos construirle una especie de campana de cristal, que lamentablemente la vida y las circunstancias se van a ocupar de romper, con resultados más devastadores, porque a partir de ahí también va a quedar en claro, como quedó en claro en este momento, de que nadie, por una razón o por otra, tenía los anticuerpos para enfrentar este virus nuevo, tan pequeñito y al mismo tiempo tan eficaz. A veces eso es signo de la vida. Por eso el rechazo a la fatiga de vivir no es nuevo, es antiquísimo. Es tan antiguo como el mismo Evangelio. También San Pedro se enamoró de esa especie de rechazo. No quiso reconocer el paso del sufrimiento en el camino, en ese camino que él iba compartiendo. Esta lectura del Evangelio a veces nos da como me remite a encuentros que me ha tocado en la vida con gente que verdaderamente ha sufrido, ¿no? Recuerdo particularmente una historia de un sufrimiento enorme, y era una mujer, Margarita, y siempre que hablábamos, sufrimiento enorme, quiero decir, una vida signada por el dolor, por la devastación, por la pobreza, por la enfermedad, por la muerte de sus propios hijos, y siempre ella sentía que estaba llamada a mejorar, enfrentando el sufrimiento que cargaba. Por eso también esa fatiga a veces como que se nos instala en el corazón. Tal vez aquí y ahora, hoy, en este día particular, en este 30 de agosto, nuestro corazón también está fatigado
de sufrimiento. Y entonces, ¿cuál es la tentación? Y a veces la tentación es ponernos delante de Jesús, como querer mostrarle el camino. Es como que armamos nuestros planes, armamos nuestra especie de castillo, y ahí recién lo invitamos a Dios a que venga, a que conozca, a que entre, a que bendiga, a que, digamos, se instale en nuestras propias reglas. Y Dios no encaja. Dios en ese caso es como que se retira, no puede ser ni quiere ser manipulado. De hecho, a veces la vida nos pide que recorramos caminos agotadores que no quisiéramos tomar. ¿Cuál, por ejemplo? La vejez de nuestros padres. Es algo que a veces quienes lo transitamos a veces desde infinidad de sentimientos, ¿no? Mi mamá hace muchos años decía una frase con su habitual humor, decía: si me hubieran dicho que esto era la vejez, yo no quería. A veces, justamente, si nos hubieran dicho que esto era la vida, a veces no queremos. Entonces, como discípulos, estamos llamados a aprender. Y desde ahí Jesús nos tiene un cariño particular. Jesús, Dios Padre, no es esa especie de papá o de papás que a veces están como muy atentos, quitando todos los obstáculos para sus hijos en el camino, impidiéndole entrenar esos músculos que les van a ser útiles en los momentos en que ellos no estén. Y entonces el hecho de poder dejar al otro que tropiece, que se caiga, que tambalee, también significa estar ahí para acompañar, para enseñar, para levantar, para saber sobrellevar esa frustración de la vida. Por eso es tan importante cómo vamos sobrellevando. Decíamos ayer que quizá uno de los sentimientos que encabezan el ranking de estos tiempos y de estos momentos son precisamente esa, la decepción. Las cosas no son como pensábamos, las cosas otra vez lo mismo, otra vez sopa. ¿Cuántas veces eso invade nuestra vida? Y si bien puede resultar a veces muy catártico, también nos detiene. Porque lo que Jesús nos invita es a seguirlo, no a instalarnos, a seguirlo. Y ese seguimiento es el seguimiento en la vida misma. Y ese seguimiento tiene que ver con precisamente ir ligero de equipaje, con lo esencial. Este también es un tiempo de gracia para aprender a esencializarnos en el equipaje, en el bagaje de nuestra vida. Porque la ilusión que nos arroja la frustración es la de poder ganar todo, el mundo entero, el ser los mejores, los primeros, los cachorros, los príncipes, las princesas más hermosos, a veces hasta los más despiadados. Y justamente Jesús no nos engaña, Jesús no nos edulcora el oído o el corazón, nos enseña que en cambio es que la vida está para ser dada, para ser entregada, y eso a veces hace que seamos derrotados, perdedores, débiles, pero ciertamente nos hace más reales. Y es ahí, en esa realidad, donde Dios nos sigue amando y sosteniendo. Bendecida semana.